Que todos sean uno para que el mundo crea. Antiguamente, esta palabra de origen griego se usaba para indicar el espacio geográfico habitado, la tierra poblada, la casa común que albergaba a todos. Es un término bastante común en las Sagradas Escrituras y en escritos clásicos, y poco a poco fue tomando el sentido de universalidad. Actualmente, se la utiliza para designar la acción de todo hombre o mujer, cristiano, judío, budista, musulmán, que haya emprendido la tarea de reconciliación de la humanidad, la casa común de todos los seres humanos. Pero hay un significado más específico y profundo de la palabra ecumenismo, surgido en los tiempos modernos en algunas iglesias protestantes, y señala la acción emprendida, tanto por personas como por comunidades, para que poniendo fin a las divisiones existentes, se realice la unión de todos los cristianos. La Iglesia Católica asume ese mismo compromiso a partir del Concilio Vaticano II y define al ecumenismo como las variadas actividades e iniciativas que, según las diferentes épocas, favorecen la unidad de los cristianos. Es muy fuerte su mensaje, lo llama compromiso irreversible. Participan de él todos los que invocan a Dios Trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Por el bautismo todos somos hijos de un mismo Padre, y el ecumenismo aspira a profundizar los lazos que nos unen, para poder compartir un día la mesa de la Eucaristía y la vida en plenitud de unidad. La difusión del Evangelio y el testimonio cristiano son obstaculizados por las divisiones existentes. Las tantas denominaciones cristianas son elemento de confusión y hasta de escándalo. ¿Qué se nos pide en el umbral del tercer milenio? Purificar nuestra memoria histórica con sentido de conversión del corazón. Para hacerlo es necesario conocer la historia y la razón de las divisiones. Históricamente podemos determinar 5 grandes divisiones del cristianismo. Si bien desde su inicio hubo tensiones divisionistas entre los seguidores de los apóstoles, como puede leerse en el libro de los Hechos. En el siglo V fue la primera partición efectiva. Se separan comunidades que practican hoy diferentes ritos, entre ellos los armenios, coptos y sirios. En el siglo X tiene lugar la gran división de Oriente. Se separa el bloque de las iglesias ortodoxas, Constantinopla y las comunidades relacionadas con ella, desde Bulgaria hasta Rusia, por serias oposiciones al Papa de Roma. En el siglo XVI, con la conocida Reforma Protestante, se produce la tercera división, o Gran División de Occidente. Surge en Alemania un movimiento reformador liderado por un monje llamado Martín Lutero en el año 1517. Los conflictos entre él y el Papa León X finalizan en un corte abrupto que dará origen a comunidades que hoy conocemos como luteranas, reformadas y anglicanas. Entre los siglos XVII y XVIII tiene lugar la Segunda Reforma. De allí surgen otros grupos de iglesias llamadas libres. Son las comunidades bautistas, metodistas y menonitas. En el siglo XIX surge en América del Norte una tercera reforma. Nacen las iglesias pentecostales de conversión y de santidad. Frente a este panorama y a lo largo de la historia, muchas personas, animadas por la gracia del Espíritu Santo,
han ido creando movimientos para restaurar la unidad inicial de los cristianos, fracturada por las diversas separaciones. En esta labor ecuménica participamos todos aquellos que creemos en Dios Trinidad y confesamos a Jesús como Señor y Salvador. No solo lo hacemos como personas individualmente, sino también congregados en nuestras propias iglesias, a la que cada uno llama iglesia suya y de Dios. Antes de su pasión, Jesús rogó para que todos sean uno, en reclamo de unidad, unidad que está en el centro mismo de su obra, porque en ella se expresa toda la profundidad de su amor. La historia de la Iglesia Católica, a lo largo de 2000 años, ha estado llena de luces y de sombras, y en sus documentos sobre ecumenismo no deja de reconocer su responsabilidad en las divisiones y admite que éstas no pueden atribuirse únicamente a los demás. La división no ha destruido a la Iglesia de Cristo, que subsiste en la Iglesia Católica gobernada por el sucesor de Pedro y los obispos en comunión con él. Tampoco se ha eliminado totalmente la comunión existente con las demás iglesias cristianas. Son signos visibles de unidad. La Sagrada Escritura como norma de fe y de vida, unida a la tradición apostólica. La creencia en Dios Padre Todopoderoso. La creencia en el Hijo de Dios Salvador. El bautismo. Trabajar para la unión de las iglesias cristianas es emplear el diálogo como actitud y como método, en la certeza de que el mundo espiritual del otro nos enriquece y acerca. El diálogo implica saber escuchar, no en un silencio estéril, sino en posición reflexiva, sin renunciar a lo que cada uno cree y sin asomo de proselitismo, respetando la libertad de conciencia del interlocutor. La labor ecuménica abarca diferentes perspectivas. Una de ellas es el diálogo teológico, reservado a personas que, con sólida formación, pero también con gran humildad y amor a la verdad, buscan resolver las diferencias doctrinales existentes. Otra perspectiva es la espiritualidad ecuménica. Esta consiste en una auténtica renovación interior, personal y comunitaria, y se manifiesta en la oración pública y privada, y en celebraciones conjuntas por la unidad. No menos importante es la perspectiva práctica del ecumenismo. Por ejemplo, en el campo de la solidaridad, las iglesias y comunidades cristianas dan un fuerte testimonio de unidad al trabajar en forma conjunta, aplicando las exigencias del Evangelio a nuestros días. Han escuchado una pequeña síntesis de un gran tema. Sus ideas, fuerza. Unidad no es uniformidad. Exige sana diversidad. Ecumenismo no es indiferencia ni falsas concesiones. Es diálogo y comunión con los demás cristianos. Es unidad en lo necesario, libertad en lo dudoso, pero en todo, gestos y signos de caridad.